Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de temas militares, pero no de temas militares de forma tradicional ni como lo hacemos en este canal, sino que vamos a hablar de temas militares enfocado en la política de defensa. Me explico. Normalmente aquí ya sabéis que los vídeos son sobre armas en concreto, sobre un buque, sobre un avión, sobre un vehículo terrestre, o bien hablamos sobre estrategia militar. En este aspecto no vamos a hablar ni sobre estrategia militar, entendida esta como un concepto operativo, y tampoco vamos a hablar sobre un arma en concreta, sino que vamos a analizar la situación actual en Europa y vamos a analizar las posibilidades que se presentan a España por delante. Bien, todos sabemos lo que pasa en Europa, ha habido una invasión por parte de Rusia de Ucrania y eso ha llevado a que Europa, después de prácticamente 30 años desde la caída de la Unión Soviética, empiece a ver las orejas y los dientes al lobo. ¿Y esto qué ha traído como consecuencia? Pues esto ha traído como consecuencia de que en mayor o menor medida en todos los países de Europa se esté produciendo no un rearme, sino una modernización de sus fuerzas armadas. Por ejemplo, vemos como en Portugal, de repente, han empezado a dar de baja los F-16, de hecho una parte de ellos se han vendido a Rumanía, para sustituirlo por los F-35. Vemos como Alemania, que había llegado a tal punto su desarme que incluso había mandado de maniobra a sus soldados con fusiles de madera, y esto no es un chiste, es la realidad, incluso había llegado a tener a su armada sin submarinos operativos, pues de repente está empezando a adquirir incluso misiles antibalísticos, algo que hace 2 años hubiese sido impensable. Se está produciendo un no rearme, sino un reequipamiento en Europa y España tiene que aprovechar esa oportunidad. La situación de España, todos la conocéis, quizá alguno menos ducho en estos temas le seca un poco más ajena, pero la puedo resumir en 20 segundos. España militarmente iba muy bien con Aznar, empezó a adquirir equipos bestiales, a dar saltos como por ejemplo en ese 80, saltos cualitativos impresionantes. Luego llegó el régimen de Zapatero después del asesinato de 192 españoles en Madrid y ahí se produjo una caída en las Fuerzas Armadas, como consecuencia de la brutal crisis económica que las políticas de extrema izquierda de este impresentable provocaron. Y cuando llegó Rajoy, pues Rajoy remató la faena. Rajoy, su política militar fue un completo desastre. Básicamente consistió en desarmar las Fuerzas Armadas. Es decir, fue un pequeño kirchnerista, pero no debe de extrañar a nadie, pues el Partido Popular es un partido político que ha perdido toda su ideología, toda su razón de ser, y hoy es un vulgar partido socialdemócrata de asesinos abortistas. Por lo tanto, en este aspecto tampoco debe sorprender. ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas durante la época de Rajoy? Pues que prácticamente se hundieron. Y se hundieron al máximo. Perdimos, quizá lo más sangrante fue la pérdida del portaaviones Príncipe de Asturias para ahorrarnos su coste y ahorrarnos los 80 y pico millones de dólares, bueno, de euros, que estábamos en España, de euros que hubiese costado su modernización. Más sangrante aún fue que en esos mismos presupuestos generales del Estado, donde perdimos el Príncipe de Asturias, se otorgaron más de 100 millones de euros en subvenciones a los sindicatos y a la patronal. Por lo tanto, ya os podéis imaginar, me vais a permitir que deje de hablar de esto porque si no se me va a calentar la boca. Esta situación de deterioro de las Fuerzas Armadas, que se produjo o que siguió intensificándose con la llegada al poder del actual dictador, tirano y corrupto que tenemos en España, el cual, por cierto, dijo en una primera de la entrevista en cuanto llegó al liderazgo del PSOE que era el ministerio que sobraba, el Ministerio de Defensa, se ha topado con una situación que nadie esperaba o que quizá la mayoría, gente demasiado conforme en esos dividendos de la paz, no esperaban. Y es que hay un país que se llama Rusia y que ha invadido otro país que se llama Ucrania. Ambos países están en Europa y la Unión Europea, sobre todo la occidental, ha empezado a ver, como he dicho anteriormente, las orejas y los colmillos al lobo. O al oso en este caso, para quedar más poético. Y eso ha tenido consecuencias para todo. De repente España, que no tenía la más mínima intención de sustituir, por ejemplo, los F-18 de Gando, pues ahora vamos a ir con Eurofighter a Canarias y vamos a tener los mejores aviones de combate que va a haber en el Atlántico Sur, por ejemplo. Se está reequipando las Fuerzas Armadas, se están adquiriendo algunos sistemas bastante interesantes, se ha adquirido otro lote de Eurofighter para ir sustituyendo los F-18, los Eurofighter a Tranche 1, que estábamos como locos por colocarlos por ahí, pues ahora de repente ya no los queremos colocar e incluso se ha realizado una actualización muy importante.
En la Armada es un hecho que tarde o temprano vamos a adquirir más submarinos y más F-110, es decir, que sin quererlo se está produciendo, forzado por la situación, porque algunos energúmenos de extrema izquierda lo quieren añadir al corrupto dictador Pedro Sánchez, y eso no es así. Estas consecuencias se están dando por el rearme que se está produciendo, el reequipamiento que está produciendo en toda Europa, las advertencias de la OTAN y el rumbo que ha emprendido la Unión Europea. No nos equivoquemos y no demos pábulo a los discursos de la extrema izquierda aliada de los etarras asesinos de militares, porque una persona de izquierda no puede hablar de fuerzas armadas, no se puede hablar de soldados cuando eres aliado de los asesinos de los soldados españoles. Esto que quede muy claro, y en mi canal no lo consiento, por supuesto. Entonces, esta situación que se está produciendo de reequipamiento militar debe ser aprovechada por las Fuerzas Armadas para intentar no solamente recuperar capacidades perdidas, sino adquirir otras capacidades nuevas. Pero nuestros almirantes y nuestros generales son tan listos que la primera en la frente. Han presentado un plan para la Armada y lo primero que han hecho no ha sido exigir volver a tener un portaaviones, algo que primero tuvimos con el Dédalo, con el general Franco, luego posteriormente rematamos la faena con el Príncipe de Asturias fabricando nosotros nuestro propio portaaviones, y ahora en vez de ir a por un nuevo portaaviones, y a mí me da exactamente igual, porque eso luego ya sería otro tema y lo podemos debatir, que estemos hablando de un portaaviones 60.000 toneladas, como por ejemplo el nuevo portaaviones francés o los portaaviones Queen Elizabeth británicos, o que sea un portaaviones más en la dinámica del Cabo. Me da exactamente igual, pero tenemos que tener un portaaviones puro. Me doy la boca a decirlo, Juan Carlos I es un portahelicópteros. Portahelicópteros. ¿Que puede llevar aviones? Claro que sí. Y los británicos en Maldivas, no, en Maldivas no, toma David con Maldivas. En Malvinas, los británicos hicieron despegar a los Harriers de portacontenedores, de buques civiles portacontenedores, claro que sí. Si el avión despega vertical con que tenga 10 metros cuadrados sin ningún tipo de obstáculo, ni a nivel tierra o a nivel despegue, ni por encima suya, va a poder despegar, porque es un avión de despegue vertical, igual que un helicóptero. Pero Juan Carlos I no es un portaaviones, es un portahelicóptero. Y por cierto, a mí personalmente me gustó mucho ese nombre que se dio con tanta pompa de buque de proyección estratégica. En fin, creo que también le han quitado ya el nombre, con lo cual, pues, para algo bueno que se le ocurra a nuestros generales y a nuestros almirantes, batir a burra. Bien, como os estaba diciendo, tenemos que ser capaces de recuperar esas capacidades perdidas. Tenemos que ser capaces de recuperar aquello que teníamos y de ir más allá. ¿Y a qué me refiero con ir más allá? Pues me refiero a adquirir más cazas. España estaba muy bien de cazas, una panoplia importante porque cada uno era de su padre y de su madre. Por un lado había Mirage, por otro lado había los RF-4 Phantom, luego llegaron los F-18, pero había aviones y cada vez hay menos aviones. Y de hecho, por ejemplo, lo que más ha hablado es sustituir los F-18 por 50 y poco cazas F-35, lo cual otra vez seguimos perdiendo unidades. Lamentable. En este aspecto tenemos que aprovechar no para perder unidades, sino para tener más unidades. Por ejemplo, la Fuerza Aérea, el Ejército del Aire Español, tiene 5 bases, 2 en el sur, una en el centro, una en el norte y una en Gando. Y no hay 2 alas por cada base. Por ejemplo, en Gando solo hay un ala. ¿Qué menos que tener 2 alas? Aparte que vamos a tener otra base mucho más al norte, por León o por Galicia. ¿Qué menos que tener 2 alas de combate, es decir, 36 aviones por cada base? Incluso sea deseable otra en Baleares para tener mayor profundidad en el Mediterráneo, y sobre el norte de Argelia y sobre Libia. Lo mismo pasa con la Armada. Vamos a sustituir 6 fragatas de la clase Santa María, la Oliver Harris-Perry, por 5 F-110. Muy mal, señores, muy mal. Una vez más volvemos a perder números. Y además me vais a permitir que os diga una cosa. No vale el cuento ese, es que son más modernas. Oiga usted, la clase Oliver Harris-Perry cuando salieron era la más moderna que había. Cuando un buque se diseña 20 o 30 años después que el anterior, va a ser más moderno. Es que hasta ahí podíamos llegar. Podría ser más anticuado si queréis. Pero que sea más moderno no significa que con menos unidades, porque sean más tecnológicas, se puedan realizar mismas funciones. Eso es mentira, porque las amenazas también son infinitamente superiores. Cuando, por ejemplo, se crearon las Oliver Harris-Perry, en ese momento los submarinos no eran tan modernos como son ahora, los misiles antibuque no eran tan modernos como son ahora, y los aviones de combate no eran tan sofisticados como son ahora. Ha aumentado la tecnología, pero también ha aumentado la amenaza. Por lo tanto, es una estupidez decir que porque hay mayor tecnología hay que disminuir el número. Es una completa estupidez.
Pasa exactamente lo mismo con los cazas, pasa lo mismo con los submarinos, pasa lo mismo con absolutamente todo. Entonces, como estaba diciendo, también lo podemos hacer extensible al ejército de tierra o al ejército del aire, pero el vídeo me duraría 50 minutos y quiero con mucho que el vídeo dure 15-16 minutos y poder sintetizar mi pensamiento. En este momento sería la hora de que nuestros generales estuviesen más pendientes de luchar por la patria, de servir a su patria, de servir a su rey, de ser leales con sus hombres, que no de ser leales con el partido político de turno o con el gobierno de turno. Y aprovechando la circunstancia, que ahora el viento corre a nuestro favor, pues te debería dar un golpe en la mesa, dar un paso muy importante y exigir. Exigir lo que se pueda conseguir. Tú puedes exigir 10 cosas y a lo mejor solo te dan 5, pero ya tienes 5 que antes no tenía. Y esta es la capacidad de poder influir. A lo mejor la Armada tú pides submarino de propulsión nuclear y portaaviones. Y te dice, bueno señores, una de las dos. Leches, ya has conseguido algo. Es que ahora mismo ni portaaviones ni submarinos de propulsión nuclear. En el ejército del aire tú puedes llegar y decir, oye mira, 60 cazas más y 5 aviones AWACS y aparte, pues por ejemplo, vamos a desarrollar 50 MAL, es decir, 50 UAV, 50 drones de combate. Y te va a decir, oye, tranquilo, no te vamos a dar los AWACS, pero bueno, te vamos a conceder los cazabombarderos y los 50 MAL te vamos a dejar en 20. Ya hemos avanzado más lo que tenemos. Sin embargo, la actitud de nuestros generales y de nuestros almirantes es ir poniendo parche. Si tengo 5, a ver si consigo 6. Y si tengo 4 submarinos, pues a ver si me dan 5 o 6. Y ese no es el camino. El camino es plantarse, el camino es avanzar y el camino es poner unos máximos. Que nunca te van a dar esos máximos, pero algo te van a dar. Recuerdo cuando la Armada se plantó ante Felipe González y le puso encima de mesa un plan. En ese plan se pedían muchísimas cosas. Hablábamos de portaaviones, hablábamos de destructores antiaéreos que luego al final somos fragatas, hablábamos de muchísimas cosas. Se pusieron muchísimas cosas en la mesa. ¿Y sabéis qué pasó? Que se consiguió casi todas. La única que no se consiguieron fueron los submarinos de propulsión nuclear, pero todas además se consiguieron. Ole por esos almirantes. Sin embargo, los almirantes actuales, o los generales actuales, voy a contaros una anécdota muy breve, en 20 segundos, que demuestra hasta dónde están hoy o a qué piensan hoy nuestros generales y nuestros almirantes. Hace un tiempo hubo una reunión de una promoción de generales para hacer un pedido al gobierno. ¿Sabéis en qué consistía ese pedido? Pues ese pedido consistía en que se ascendiese a uno de ellos. ¿Por qué? Porque esta promoción de oficiales, todos habían llegado al grado de general, excepto uno que tenía el grado de coronel. Y pidieron al gobierno que se ascendiese a este para llevarse, digamos, ese honor entre muchas comillas, de que toda esa promoción, absolutamente todos habían llegado a general. Pedazo logro, ¿verdad? No se reunieron para pedir misiles de crucero para el ejército de tierra, no se reunieron para pedir más artillería antiaérea, no se reunieron para pedir mejores equipos para los soldados, no, se reunieron porque uno de los suyos se había quedado en coronel y no había ascendido a general. Y me caches en la mal, iba a romper el récord, que esos son pues como las 5 Champions de Di Stéfano o algo así. Y esto es digamos, un ejemplo claro de por quién estamos dirigidos. Y nuestros generales no son tontos, ni son unos inútiles. Cuando son tenientes y capitanes son de los mejores de la OTAN. Incluso iría más allá y diría que son lo mejor que hay. Y nuestros oficiales tampoco. Pero cuando empezamos a ascender, cuando pasamos de las 3 estrellitas de capitán a la estrellita solitaria, pero con más puntas de comandante, parece que se nos olvida un poquito lo que nos han enseñado. Y esta sumisión de nuestros oficiales de alto rango al poder político, al final, hace que cueste muchas cosas. Como pasó con el Yakolev. Porque, señores, el mayor número de muertos que hemos tenido no ha sido en combate. En los últimos 70-80 años, el mayor número de muertos ha sido un accidente con un avión ruso de transporte. Porque no queríamos meter a nuestros chicos en los Boeing o en los Airbus y que volasen con nuestra propia compañía, con Air Europa o con Iberia. Era más barato el ruso, y tan barato. Lo único que los rusos se ve que no cambian bien de pies a metro y se acaban estrellando con las montañas. Y por supuesto, ellos ya no están con nosotros. Los bocachanclas que apoyan a los políticos, sean del partido que sea, sí, ahí seguís, bocachanclas. Pero los compañeros, esos ya no siguen con nosotros.
Por lo tanto, señores, estamos ante una oportunidad histórica. Los políticos están acongojados, por no utilizar otra palabra muy parecida, y es el momento, igual que cuando llegó el criminal de Zapatero y el cobarde traidor de Rajoy, desmontaron medias fuerzas armadas, es el momento de sacarles hasta hasta los istentinos, como se dice en mi pueblo, y poder no solamente recuperar lo perdido, sino ir mucho más allá y adquirir nuevas capacidades. Porque estamos en un momento histórico, tenemos esa oportunidad, una oportunidad que se te presenta, pues no voy a decir que una vez en la vida, pero sí una vez cada X tiempo. Y señores, a falta de un Aznar que tenga política de defensa, un Putin nos está viniendo muy bien. Aprovechemos la oportunidad y que nuestros oficiales presionen para recuperar y para avanzar. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.